Bueno, vamos a conversar con nuestra invitada. Gracias, Bienvenida, Larisa. Gracias una vez más. Bueno, y felicitaciones a Globovisión por esos números que exhiben, que son solamente resultado del trabajo de todos ustedes, del trabajo del equipo que se ha venido haciendo en Globovisión en los últimos años y meses. Y bueno, un programa como el tuyo que tiene una alta sintonía y de verdad le agradecemos estar aquí. Es un gran compromiso y esperemos que el Delta y Tucupita disfrute de este programa. Muchas gracias. Bueno, me hacen una corrección con respecto a la etiqueta del programa de hoy. Es Hoy Veo Vladimir a la Una. Así que ya lo saben. Y aquí está, por supuesto, nuestra invitada Larisa González. Saludos a toda la gente de Delta. ¿Cómo está Delta Macuro? Bueno, Delta Macuro no escapa a la situación del país. Delta Macuro no es una isla. Delta Macuro está en una situación muy terrible, muy precaria, sobre todo por la distancia que lo separa de Caracas y de otras ciudades importantes del país. Hay muchísima escasez de alimentos, escasez de medicamentos y sobre todo pues la desidia gubernamental ha alcanzado muchísimo a nuestro estado. El Delta Macuro es un estado donde en los últimos años ha habido una hegemonía del PSUV, del partido de gobierno, donde absolutamente los 4 alcaldes de nuestros 4 municipios son del gobierno, la gobernadora también pertenece al PSUV, todos los concejales de todas las alcaldías son del gobierno. No hay ni uno solo de oposición. No hay ni uno solo de la oposición. Todos los diputados del Consejo Legislativo también son del gobierno y nosotros de los 4 diputados a la Asamblea Nacional, pues primera vez que podemos coger un puesto en la Asamblea Nacional. Entonces, la situación del gobierno en el Delta Macuro es una hegemonía tal, una hegemonía además comunicacional, que ha hecho muy difícil pues que el Delta progrese en los últimos años porque a ellos les interesan pues sus beneficios y sus apetencias personales. Ahora vamos a hablar un poco de la composición, perdón, Larisa, sí, de la población en el estado. El Delta Macuro en el último censo hay aproximadamente 180.000 habitantes, de los cuales unos 25.000, 26.000 son comunidades indígenas. Nosotros tenemos el pueblo Guarao, que es el pueblo indígena de Delta Macuro. ¿Es la única etnia que hay allí? Sí. Y básicamente pues podríamos dudar verdaderamente de esos censos porque muchos nacimientos y muchas defunciones no se registran, sobre todo en los pueblos indígenas, de tal manera de que, bueno, nosotros estuvimos recientemente el sábado pasado, tristemente, en una comunidad que se llama Guacajara de la Horqueta, en donde acababa de fallecer una niña. Y bueno, vimos todo ese cuadro dramático de la madre, la niña, el otro niño al pecho y son situaciones con las que nos encontramos lamentablemente muy a menudo. Allí pudimos conversar con varias personas de la comunidad y nos dijeron que en los últimos días habían muerto 6 niños. Esas defunciones no se registran en su mayoría y muchos de esos niños ni siquiera existen legalmente porque muchos no tienen cédula de identidad, muchos no tienen partida de nacimiento. Entonces eso puede afectar mucho el censo poblacional. Ahora, Larisa, precisamente sobre este tema, la atención en salud, ¿cómo está la atención en salud en el estado? Bueno, demasiado precaria. Yo diría que es uno de los problemas más graves que tiene el estado del Tamacuro y es lo que ocasiona la muerte de muchos niños, sobre todo indígenas. El 30% de los niños guaraos muere antes de cumplir los 5 años de edad. Cualquier madre guarao está preparada para que si tiene 10 hijos a lo largo de su vida se le mueran 5 niños. 4 niños. De hecho, la mujer guarao no le pone nombre a los niños cuando nacen, sino varios meses después, porque está acostumbrada pues, a que los niños puedan morir en esos primeros meses de vida. Sí, es muy dramático, veo tu cara y es dramático. Y eso nos llena más de compromiso y nos llena más de fortaleza para seguir trabajando por esa gente y por esos pueblos, porque verdaderamente el Estado venezolano ha incumplido esta constitución que se hizo a su medida, esta constitución que a partir del artículo 119 en el capítulo 8 establece una serie de derechos y garantías para los pueblos indígenas que todas están siendo vulneradas. Nosotros hemos recorrido el estado de arriba a abajo, desde la frontera con Trinidad hasta la frontera con Guayana, y hemos visitado muchísimas comunidades indígenas. Yo creo, me atrevería a decir que conozco más el Delta que muchos deltanos, puesto que
puesto que es muy costoso, pues la movilización a estas comunidades porque son remotas, porque son lejanas de Tucupita. Y eso es lo que nos encontramos con ambulatorios en el suelo, nos encontramos con una situación de deterioro de las plantas físicas terribles, los ambulatorios cerrados desde hace años en muchas comunidades. Las medicinas vencidas. Nosotros el fin de semana pudimos entrar a un ambulatorio que estaba de puertas abiertas porque no hay médicos, no hay enfermero, no hay ambulancia. Ahora, fíjate, Larisa, tú decías hace poquito que el gobierno ha ganado durante mucho tiempo, ahí, bueno, obviamente, ha ganado las elecciones en los últimos, yo diría que en los últimos 10, 15 años, ¿no? Ha ganado las elecciones del gobierno nacional allí, el Partido Socialista Unido de Venezuela, primero el MBR. Algo debe haber hecho el gobierno para haber ganado allá en el estado del Tamacuro. De eso quiero que hablemos un poco al regreso. Gracias. Vamos a hacer la pausa. Y recuerden escribirnos a nuestra etiqueta. Hoy veo Vladimir a la una. Así que para que ustedes puedan escribir sus mensajes y preguntas a nuestra invitada Larisa González. Y también, por supuesto, escribirnos en Twitter e Instagram. Ya venimos.